Cordial saludo, apreciados tutores y compañeros. Me presento, mi nombre es Diego Orlando Díaz Tolosa, hago parte del curso de Introducción a la Ciencia Política y estudio la carrera de Tecnología, Gestión Pública de la Información. A continuación voy a presentar mi, mi video sobre el proyecto de la Introducción a la Política sobre los temas de sus campos hacia la ciencia política. El estudio de la ciencia política suele dividirse en algunos campos, son diferentes aspectos políticos y de gobierno, cada uno de los cuales contiene varios subcampos, son diferentes espacios especializados hacia la investigación y a la enseñanza. Están divididos por tres categorías. La primera, sobre identificar estos campos que habilita su divulgación de criterios especiales. El segundo abarca sus campos en función de tipo de actividades de tipo de comportamientos y la tercera forma parte enfocado en el análisis de ideas acerca a la política. A continuación estoy presentando un pequeño cuadro del tipo de teorías a nivel internacional, América, eh, sobre los tipos de políticas, por ejemplo la teoría política, inclusión política, comportamientos políticos, política pública, la economía pública, relaciones internacionales, política comparada, política de estudios públicos, metodología en ciencias políticas como una selección. Es una especie de cuadro de todo el tema de las políticas a nivel América y a nivel mundial del mundo. ¿Cuáles son los campos de la ciencia política? La ciencia política se compone de varios campos que abarcan diferentes líneas de estudio de sus campos. Algunas de ellas son la teoría política, política comparada, relaciones internacionales, política pública, comportamientos políticos, política ambiental, política económica. Cada uno de estos campos se enfocan en aspectos específicos de la política. Permite a los académicos y profesionales explorar y comprender diferentes dimensiones del poder en gobernanza y a la toma de decisiones políticas. Comparativo de los subcampos de la ciencia política. Es una tabla de comparación de diferentes nombres hacia la ciencia política. Estoy presentando como una tabla de todos los campos, temas, subcampos de la ciencia política y sus comités. Cada subcampos tiene en recuadro cada uno de sus comités en diferentes teorías o líneas de tema de los subcampos. Explicaciones de cada subcampus de la ciencia política. La teoría política examina las ideas y conceptos fundamentales que influyen a la política, como la democracia, el poder, la justicia, entre otros. Una filosofía política clásica constructiva, por ejemplo el constructivismo, la teoría crítica y el postmodernismo. Ejemplo, en cuanto se basa en líneas, temas o teorías políticas sugeridas en algunos de los tiempos. Política pública. Estudia la formación, implementando y evolucionando de políticas gubernamentales, relaciona los derechos civiles, defensa, sanidad, evaluación, crecimiento económico y de buen desarrollo regional para la protección del medio ambiente. Ejemplo, implementan un beneficio público para garantizar los derechos de los ciudadanos o inclusión social. Política ambiental. Se acerca
en las políticas acciones relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad. También se refiere a las acciones que el gobierno tome para el cuidado y la protección del medio ambiente, para cuidar las bases naturales de la vida del ser humano y de tener un buen desarrollo sostenible. Ejemplo, en cuanto se generan leyes o normativas para la minimización del impacto ambiental. Política comparada. Compara, analiza sistemas políticos, instituciones, procesos en diferentes países. También se centra en las políticas dentro de diferentes países agrupados por regiones del mundo, analizando diferencias entre países. Ejemplo, se comparan los procesos electorales para ver cuál es el método más efectivo. Relaciones internacionales. Se enfoca en las interrelaciones de Estado, organizaciones internacionales que incluye las causas de la guerra, la formación política exterior, la economía internacional, que aumenta o disminuye las opciones políticas disponibles para los gobiernos. Ejemplo, resolución de conflictos entre países de manera diplomática o internacional. Política de género. Examina con el género influye. La política pública es una relación que representa por medio de los derechos, civilizando medio público y el género internacional. También hace respecto relacionado a una política pública y de género. Ejemplo, hace parte de las leyes o a los derechos del género como una política comunicativa, creando medios de espacios públicos y internacionales. En conclusión, la referencia a esta información nos hace concluir e investigar cada uno de los campos, viendo los organismos de la ciencia política, conociendo cada uno de los subcampos en línea que sirven a cada una de las ramas que nos garantiza una política con diferentes herramientas nos lleva a conocer una ciencia política. Este trabajo nos representa toda la información hacia conocer la importancia de la política, sus campos, su politología, sus conocimientos y sus herramientas que nos hacen investigar en forma unida hacia la investigación sobre todas las ramas de los subcampos y la ciencia política. Gracias.